¿Sí se acuerdan de esos chicos que hemos visto? Me apago tantito los... ¿Sí lo alcanzan a distinguir ahí? Sí, ¿Están verdes? sí está en verde. Ah, sí, dentro, sí, nada más. Ok. Hacia arriba. Ya está. Que eso fue lo último que habíamos visto, que era comunicación, las definiciones formales, características que tiene, propósitos fundamentales. Lo vimos antes de irnos. Necesidades de la comunicación, cuál es su origen, tipos de comunicación, verbal, no verbal, importancia, oral, escrita en caso de la verbal. Buenos días. Chequen sus apuntes a ver si no se les pasó algo de lo que ya habían anotado, igual para que lo vuelvan a anotar. Como les digo, lamentablemente no se pudo hacer el Classroom, no pude mandarles la presentación en vacaciones. Me marcaba error en muchos correos y no me dejaba. Cuestiones de la comunicación no verbal, qué es el lenguaje corporal, los gestos, la postura, movimientos, el uso del espacio, el paralenguaje, lo que es el tono, el volumen, el ritmo, el timbre, que ahí estaríamos combinando dos tipos de lenguajes, el verbal y no verbal. Las funciones del lenguaje, emotiva, apelativa, poética, referencial, la metalingüística, la función fática. ¿Sí habían anotado todos esos puntos? ¿Sí los tienen? Antes de avanzar a lo que sigue. Los elementos de la comunicación, lo básico, emisor, receptor, mensaje, el canal por el que se transmite, el código y el contexto. Si se ve bien así, o apago el otro foco para que se alcance a ver bien la presentación. Los que están de este lado, donde está el foco. Bajo el de este entonces para que se vea un poquito mejor. Ahí ya no se ve el reflejo tan fuerte, ¿no? Ruidos en la comunicación, ¿qué puede interrumpir esa comunicación? ¿Cómo se puede dar? Todo lo que lo distorsiona, como les decía, puede ser físico, lo que hay en el lugar, música muy alta, algo que distraiga cuando intentas comunicarte a lo mejor en un concierto, en un bar, todo eso puede distorsionar el canal de comunicación. Lo psicológico, qué puedas estar pensando, lo que puedas estar pensando emocionalmente, como les decía, si estás pasando por una situación emocional en ese momento, puede viciar la comunicación. Y semántico, los términos. Si yo hablo a lo mejor con una persona del sur de México, puede que utilice palabras o cierto tipo de modismos que puedan dificultar el mensaje. Por decir, una frase que dicen mucho en Guadalajara es tengo bien mucho, en lugar de decir de tengo mucho. Y lo tienen muy arraigado. La primera vez que yo lo escuché fue como que tengo bien mucho, pues es más fácil decir tengo mucho. Pero ya es un modismo muy común de ellos. Y es más fácil para ellos entender cuando tienen demasiada cantidad de algo, decirlo de esa manera. Simplemente son maneras de manejarlo, pero puede ocasionar alguna confusión con algunas personas. O como la típica frase de atemporal, que no tiene tiempo, es un tiempo infinitivo, del mexicano de decir ahorita. Para el mexicano el ahorita no es un tiempo verbal tal cual, o sea, como puede ser ahorita en 5 minutos, como puede ser ahorita en una semana, o puede ser ahorita en 6 meses.
Para alguien en otro contexto puede ser el ahorita sí representa un lapso de tiempo definido. En el caso de nosotros no lo utilizamos de esa manera. La analogía, ahí viene la definición, es un recurso lingüístico para establecer relaciones de semejanza entre dos conceptos, objetos o situaciones. ¿Cómo lo voy a compartir? ¿Qué características pueden ser similares a primera vista que pudiesen parecer no relacionados? Los ejemplos son como el cerebro es una computadora, procesa información, yo lo comparo con algo más, no necesariamente tenga que ser igual. Les daba el ejemplo de esto de que, pues perilla, esa puerta, ¿qué otras características utilizo para comparar? Se puede decir que es como un tipo de sinónimo, como el ejemplo de llave a cerradura o de perilla a puerta, vidrio a ventana o foco a lámpara. Se utilizan diferentes acepciones como lo que es el derecho, la biología, la lingüística, o la analogía gramática. A la hora de escribir puedo utilizar diferentes tipos de aseveraciones o de palabras para darle un sentido. Ahora sí que aquí, sobre todo en lo que estamos viendo, más allá de lo que se pueda significar, tengan en cuenta en dónde se pueden utilizar las analogías para la hora del examen. Más allá de la definición, ¿dónde se puede usar? Cuando sí, cuando no. ¿Sí? No se vayan tanto a lo mejor en conceptos muy largos que vamos a ver, sino en cuál es su función y la definición. ¿Sí? Como que tómenlo como tip para la hora del examen. Los principios de la analogía lingüística. Ahí es como modifico el elemento. Por decir, los ejemplos concretos es googlear en lugar de utilizar Google, o como yo les digo, busquen en San Google alguna información. Me refiero a un mismo elemento, pero lo utilizo de manera lingüística más coloquial. Los que utilizan X o antes se conocía Twitter, voy a tuitear en lugar de decir voy a postear un mensaje, se entiende más por esa parte en lo coloquial. O voy a subir un reel, voy a subir una historia, depende cómo lo utilicen coloquialmente, pero ya sabemos a lo que nos intentamos referir. Esa es la función de la analogía en la cuestión lingüística, dar a entender algo sin el exceso de palabras. Patrones gramaticales son los sufijos que utilizamos, por decir el sufijo mente, como la palabra rápidamente, ble, comparable, opción, digitalización. Le agrego esos sufijos a alguna palabra para darle un sentido en el momento en el que lo estoy utilizando. Por decir, ¿cómo se le llama a la gente que colecciona tenis? Ahorita me acordé que vi tus Jordan. ¿Tiene un nombre? ¿Alguien sabe cómo se les llama? Le tienen un uso más coloquial actualmente. De hecho, incluso entre ellos mismos a los tenis no les llaman tenis, les llaman sneakers. ¿Por qué? No sé, pero es una manera más coloquial de referirse al zapato o al zapato tenis. Son analogías que utilizan ellos lingüísticamente y me refiero aquí en el contexto de hispanohablante. O sea, uno como hispano utiliza otro tipo de palabras para darle sentido. Vámonos a la siguiente, que es la figura retórica. Permite transformar elementos de un lenguaje común a un lenguaje un poquito más elaborado. Tiene que ver más con la cuestión artística. Un poema, una canción, algo de darle un sentido diferente a la hora de la escritura, que se pueda entender o hacer una referencia un poco más exagerada de algo, con un sentido en palabras más coloquiales. Por decir, dice, potencia la expresividad del mensaje mediante técnicas como repetición, comparación o exageración. Crear conexiones emocionales con la audiencia a través de imágenes mentales vividas.
¿Alguna canción que les evoque algo? Piénsenlo ustedes principalmente. Que digan, yo cuando escucho esa canción me recuerda ese tipo de situaciones o me recuerda algo que estaba viviendo. La mayoría de la música o de las canciones están escritas de esta manera, generando figuras retóricas. Por decir, dígame, adelante, alguna canción que les venga ahorita a la mente, alguien, quien sea. A ver, de aquí, ¿a quién le gusta Bad Bunny? Nadie. A ver, hay una canción de él que se llama Si veo a tu mamá o algo así. ¿Qué alegoría hace esa canción o de qué figura retórica me está hablando? ¿No le han puesto atención a la canción? ¿Se van más por el ritmo? Ajá. ¿De qué nos habla esa canción? ¿Qué empieza diciendo, si alguien ha visto el video, qué es lo que está pasando en el principio del video? Uh-huh. ¿Y qué nos habla la canción? De que extraña a su ex, que está deprimido, que está triste, y es una manera de ponerlo, exagerándolo a una manera un poquito más rítmica, intentando verle el lado bueno de lo que está pasando, que no es tan grave como para caer en esa idea. Esa es la función de esa canción. Es una figura retórica a la hora de expresar algo. Así hay muchas canciones que nos hablan de depresión, de angustia, de felicidad, de enamoramiento. La mayoría de las canciones románticas nos hablan de figuras retóricas. De pura casualidad aquí, ¿alguien escucha música vallenata? ¿O le ha puesto atención en algún momento a alguna de las letras? En ese tipo de canciones se utiliza mucho la figura retórica, sobre todo las canciones románticas, porque utilizan muchas alegorías para hablar de quién es la persona de la que está enamorada, por qué sufrió desamor. Las figuras, bueno, en las canciones rancheras no tanto, pero esa es la función de la figura retórica. Utilizar algo de manera poética, de manera artística y exagerarlo. No hablarlo directamente para que pueda ser un poco más comprensible hacia la otra persona. Si se pusieran a leer, por decir, la de Romeo y Julieta, ese texto, utiliza demasiadas figuras retóricas porque voy a hablar de la mujer de la que estoy enamorada, que nada más la vi una vez en la historia, porque no la veo más que una sola vez, pero cada que me refiero a ella voy a utilizar mil y un palabras diferentes para que no sepan que es exactamente ella. Pero pues, no era como que es un pueblo chiquito, no es como que haya muchas mujeres con las características. Entonces, ahí la cuestión de la figura retórica. Les daba el ejemplo también en el marketing, una campaña publicitaria. Red Bull te da alas. Tengo un sueño de Martin Luther King. Fabuloso, hace feliz a tu nariz. También se puede utilizar como una figura retórica del uso de una droga. Todo ese tipo de figuras retóricas se utilizan en la parte lingüística a la hora de escribir un texto. ¿Sí? Más o menos vamos con la idea de cómo se utiliza la figura retórica y la analogía cómo va en función de lo textual. ¿Quién me da un ejemplo de una figura retórica? Nada más uno. Pero un ejemplo, o sea, una frasecita que me puedas decir. Ok. Ándale, Sears me entiende. La frase de Coppel, ¿cuál sería? Coppel mejora tu vida. Lo necesitas porque pues ahí voy a mejorar tu vida. A pagos chiquitos durante 10 años, pero ya puedes hacerte cosas. Esa es la cuestión de la figura retórica. Que algo suene mejor de lo que es. Y la analogía que habíamos dicho que era
La analogía es como el uso de sinónimos dentro de la parte textual. O hacer comparaciones, referirme a algo sin necesidad de mencionarlo, decir una característica comparándola con otro que pareciese que no se relaciona, como por decir, el cerebro es como una computadora. O les voy a dar el ejemplo de ventana es a vidrio. Adelante. No pidan permiso para ir al baño. Se apuren. De esta parte, ¿alguien me puede dar un ejemplo de una analogía? Tómenla ahí como nota de ese tipo de ejemplos, de la analogía, de lo que es figura retórica, para que tengan la referencia. ¿Algún ejemplo de analogía? Uno, nada más uno. Ándale, ese es un ejemplo de un tipo de analogía. Figuras retóricas, hay diferentes tipos de figuras retóricas. El símil, que es comparar dos cosas, elementos usando como, parece, así. Por decir, tus ojos brillan como estrellas. Ya hice un símil. Estoy hablando de ojos, estoy hablando de estrellas, por la refracción de la luz, que es la misma cuestión de las estrellas, es el reflejo de otra luz. El hipérbole exagera cualidades o acciones a enfatizar. Te lo he dicho 1.000.000 de veces. Probablemente te lo he dicho 2 o 3 veces, pero pues la idea es exagerarlo y que tenga una mayor acentuación a la hora de decirlo o a la hora de escribirlo. Tengo que darle un mayor peso a lo que estoy diciendo, entonces lo exagero. La metáfora traslada el sentido de una palabra a otra por una frase o semejanza. Es parecido al símil, pero lo cambio por completo. Tus cabellos de oro iluminan la habitación. No lo estoy comparando, sino le estoy dando una exageración, le estoy dando un significado secundario y le estoy dando un mayor peso. Es decir, estoy hablando, ahí dice, tus cabellos de oro iluminan la habitación. ¿A qué creen que se refiere? ¿Vale? Un cabello rubio. Que probablemente en la escritura se esté refiriendo a alguien que le gusta. Entonces es como que tengo que exagerarlo todavía más para que sea como que un poquito más notorio sin decírselo directamente. O sea, sin decir directamente me gustas. Entonces es como que, estoy refiriendo a tu cabello, me gusta tu cabello, pero no te lo digo. Sino simplemente es como que brilla demasiado o me llama demasiado la atención. Pero lo puse de otra manera. El hipérbaton es alterar el orden lógico de las palabras. De tus dulces labios dulces, besos anhelo. Cambié las palabras, le di un orden diferente, pero el mensaje ahí sigue. Se podría decir que es como un tipo cantinfleo, de cambio las palabras, pero dándole un sentido. O si alguien ha visto Star Wars, es como habla Yoda. Es un hipérbaton. Cambio el orden de las palabras, se sigue entendiendo, pero puede sonar un poquito confuso si no le pongo atención. Regularmente se utiliza más como en la cuestión escrita que en la hablada. Porque en la escrita lo puedo volver a releer, si ya lo dije, puede prestarse a confusión. O regularmente se debe utilizar en frases cortas. No se utiliza tan seguido el hipérbaton, se utiliza más en el estilo de escritura de los poemas o en cierto tipo de textos teatrales a la hora de escribir diálogos. Rara vez lo van a encontrar en algún tipo de texto diferente. Y el sinedoque usa la parte de representar todo o viceversa. Un ejemplo, ella tiene 5 bocas de alimentar en lugar de 5 hijos. Represento, sigo diciendo el mensaje, pero le doy una connotación un poquito diferente.
Más o menos queda con estas ideas cada uno de estos. Digo, como quiera, ahí puse los ejemplos para que los anoten y así los puedan buscar como referencia. Como les digo, enfóquense más en la función que representa cada uno de estos. Porque puede que en el examen venga el ejemplo y les pida qué figura retórica es, o puede que les pregunten cuál es la función de esta figura retórica. Y así se les preguntan, ¿cuál es la figura, cuál es la función del símil en la figura retórica? ¿Se acuerdan? Dos diapositivas atrás. ¿Cuál es la función del símil? Comparar dos elementos. El hipérbole, exagerar. La metáfora, trasladar. Y el hiperróton, alterar el orden cronológico de las palabras. O sea, yo puedo escribir la frase: bienvenidos todos, todos bienvenidos sean. Alteré el orden de las palabras, se sigue entendiendo, pero nada más cambié la manera en la que lo dije. ¿Qué es la prosopeya? Otorgar cualidades humanas a objetos animales. La luna me contemplaba triste. No me da una... Bueno, la luna no me da una representación emocional, pero yo le pongo esa característica. Por decir, el aula es cálida. No es el aula es un salón, no tiene nada más, pero yo le doy una característica. O el camión es muy tardado, le doy otra característica que va más allá de... un camión es un elemento mecánico que alguien más lo lleva, no depende de él ir rápido o lento, sino depende del chofer, pero yo le estoy dando la característica al elemento que está ahí presente. O por decir, no sé, el celular tiene muy buena vista. Pues el celular no tiene vista, es la cámara la que, los megapíxeles o la resolución que tenga la que le va a dar esa característica de visión. Pero yo le estoy hablando de que tiene buena vista como si fuera un ojo humano. La antítesis es contraponer dos ideas o expresiones de significado opuesto. Por decir, es tan corto el amor y tan largo el olvido. Estoy hablando de corto y largo. Le doy la característica de algo corto a la cuestión amorosa y largo a la cuestión del olvido. Tú le vas a poner esas características a dos cosas diferentes. Por decir, la cuestión de un préstamo y la cuestión de pagarlo. Utilizo esas dos palabras y le puedo poner características a cada una. Por decir, puedo decir, la cuestión de pedir un préstamo es tan pesado, o es pesado pedir un préstamo y ligero hacer sus pagos. Le puse ya características, digo, no tiene nada que ver, solo es un ejemplo así como que al aire de cómo va a funcionar esta cuestión de la antítesis. Y el oxímoron, combinar palabras o conceptos opuestos en una misma expresión. Un silencio atronador. ¿A qué le refiere la palabra atronador? Los cohetes ahorita de diciembre son atronadores. Genera una explosión, un ruido de explosión. Entonces, aquí estoy hablando de un silencio atronador. O sea, silencio que fue de golpe. Le estoy dando esa característica que pudiese ser diversa, pero
la estoy empalmando con algo que dices tú, pues ¿cómo va a ser un silencio atronador? Pues no, pues es un silencio que sucedió de golpe, no provoca un sonido, pero sí la sensación de. O por decir la palabra una noche blanca, ¿a qué creen que se refiere? Una noche de nieve, pero pues están diciendo dos elementos contrapuestos, como la noche y blanca. Pues si la noche es oscura, ¿por qué sería blanca? Ah, bueno, estoy refiriéndome a la nieve. O una muy sencilla, la palabra muerto viviente. Si ya está muerto, ¿cómo va a estar vivo? Se está contraponiendo la idea. También ahí caeríamos un poquito en la cuestión de la antítesis. Si cometemos el error de decir, es que se está contraponiendo las ideas, pero acuérdense que es una característica adicional a la palabra en el caso de la antítesis. Como aquí, lo del amor y el olvido. Me estoy refiriendo al amor y me estoy refiriendo al olvido, pero le agrego una palabra que me ayuda a contraponerlos. En la cuestión del oxímoron, sí es tal cual la palabra, no hay una característica adicional que le dé esa entonación de que la contraponga. Otra que utilizan mucho, un secreto a voces. Si es un secreto, ¿por qué tendría que haber voces que lo sepan? Es una contradicción en su misma palabra. O lo de tolerancia cero. Tolerancia y cero. Se supone que si hablo de la palabra tolerancia, significa que debe de haber cierto grado de aceptación. Cero es que es nula. Entonces se contrapone una cosa con otra. Hasta aquí vamos bien. ¿Cuáles son las funciones de cada una y cómo puede venir el ejemplo a la hora de, si me preguntan, este ejemplo corresponde a qué figura retórica? Acuérdense que ese tipo de preguntas pueden venir así en su examen. Con eso terminamos ahí lo de las figuras retóricas y nos vamos a la escucha activa. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Es la habilidad de estar centrado en lo que se está diciendo, en lo que se está exponiendo, en lo que se está hablando. Cuando alguien más me está contando algo. Puede ser un amigo, puede ser un discurso, puede ser cuando me están explicando algo, en un médico. ¿Qué características tiene? Debe de tener atención plena, puede permitir una retroalimentación inmediata y debe de tener de respeto y empatía. ¿Por qué? Debo dejar que la otra persona primero termine de exponer su punto antes de yo poder dar esa retroalimentación. ¿Por qué inmediata? Porque si me pregunta en ese momento yo le puedo responder. Regularmente este tipo de escucha se utiliza mucho en las cuestiones de debate o en las cuestiones de cuando están comunicando algo grave, por decir, si tienes un familiar enfermo en ese momento y estás en el hospital, cuando el médico se acerca a darte alguna indicación de que lo van a dar de alta, tienes que tener una escucha activa. ¿Para qué? Te va a dar una serie de indicaciones, puede ser que tú estés emocionalmente a lo mejor un poquito cargado, que era lo que les decía, que provoca el ruido, y tú puedas preguntar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Para poder tener un seguimiento adecuado, por decir, de ese tipo de situaciones. O por decir, si fuera un examen oral, si yo les preguntara ahorita, a ver, ¿qué es lo que llevamos? Debería ser que ustedes me pudieran responder en ese mismo momento lo que hemos visto. ¿Qué barreras nos podemos tomar o tener en la cuestión de la problemática de la comunicación? Falta de claridad, ruido excesivo, diferencias culturales, lo que les decía. Si yo no entiendo algo, aunque todos seamos mexicanos, todos hablamos español, si hay modismos que yo no conozco, pueden dificultar la manera en la que yo voy a entender a la otra persona. Prejuicios o estereotipos. A eso no hay mucho que buscarle, pero puede sesgar la cuestión de la comunicación.
Regularmente va a haber malentendidos si tenemos una comunicación desde este punto. Si yo escucho a lo mejor a alguien que me quiera dar un consejo, veo un contenido que a lo mejor yo estoy viendo y a lo mejor yo considero que esa persona no sabe tanto, yo ya estoy teniendo un prejuicio. A lo mejor la persona sabe, no puso tanta atención, pero ya conocía el tema, por eso no prestó tanta atención. Y a lo mejor él lo entendió mejor. Entonces a lo mejor nos puede dar un consejo de que, es que se entendió de esta manera o funciona de esta forma. No me puedo quedar con el prejuicio de, pues es que a lo mejor él no sabe. Debo de saber escuchar y esa es la cuestión de la escucha activa. Escucho, doy mi retroalimentación y permito el diálogo. Entonces, ¿cuáles son las barreras de la comunicación? La falta de atención, falta de claridad, un ruido excesivo que pueda haber, o sea, factores externos, diferencias culturales y prejuicios y estereotipos. ¿Cómo llamar la atención de una persona que está? Depende de la situación de la persona. Por decir, si estamos hablando de una persona que a lo mejor tenga déficit de atención, en ese caso ahí tendrá que ver con los estímulos que están en el entorno. Regularmente, cuando se trabaja con ese tipo de personas, debe de enseñársele a gestionar los estímulos de atención que hay en el entorno o focalizar su atención. Bueno, ya nos meteríamos a clases de educación especial. Sí doy clases de eso, de hecho soy docente de educación especial, pero no es esa parte. ¿Cómo puedes trabajar esa cuestión de la atención? Principalmente en el entorno donde si es para un niño, principalmente en el entorno, disminuir los estímulos externos. ¿Sí? Y irlo regresando poco a poco. Por decir, si es en el cuarto de la persona, que no haya tantos estímulos. Sobre todo a una persona con déficit de atención y hiperactividad, en la calle va a ser muy difícil que se concentre. ¿Por qué? Porque se va a distraer con el ruido de los camiones, con el ruido de los carros, si hay luces, va a haber todo ese tipo de cuestiones. O, por decir, si es un tema que no le interesa y que no conecta con él, va a ser muy difícil que se centre en la atención en ese sentido. Necesita estarlo practicando una y otra vez de manera constante. O sea, trabajarlo desde la repetición. ¿Por qué? Porque si es algo que no le llama la atención y no es algo que lo afecte directamente a él, se va a disociar. También si tiene rasgos de autismo, peor tantito. O sea, manejar esta cuestión se vuelve más difícil. Entonces ahí sí se tiene que trabajar, sobre todo de la persona. Si hablamos de un adulto, como ya pasó toda su vida con cierto tipo de adaptaciones, se tiene que trabajar a lo mejor con un terapeuta conductual para que le ayude a generar esos rangos de atención. Si es con un niño, bueno, pues ahí se trabaja con los padres de familia, con la escuela, con un terapeuta también, para ir generando estos periodos de atención. Sobre todo si la persona se tiende a disociar mucho. Y depende de tipos de disociación. La mayoría nos disociamos, sobre todo cuando algo no nos llama la atención. O sea, no es como que digamos, me disocio porque no me importa, sino es en ciertos grados cuando algo no me interesa o me genera cierto choque emocional, mi mecanismo de defensa es me disocio. Es decir, cuando alguien está teniendo una discusión y siente que ya esa discusión va perdiendo sentido, lo que tiendes a hacer es disociarte, o sea, ya no le prestas atención a esa cuestión. Es donde empiezas a ya inmiscuirte más en tus pensamientos que en lo que te están diciendo en ese momento. Te distraes. ¿Qué son las hipótesis? ¿Tiene que ver con la comunicación? Estas se generan cuando yo voy a hacer algún tipo de planteamiento o investigación. Es algo que yo creo que puede pasar, pero todavía no lo tengo comprobado. Hay a lo mejor elementos que me pueden dar cierto grado de clareza, pero no lo tengo comprobado. Planteamiento, por decir, una hipótesis. Si se aplican estrategias efectivas de comunicación como la escucha activa y la reducción de ruido, entonces se facilitará el intercambio de información y se fortalecerán las relaciones sociales. Esta es una hipótesis. Porque no me consta que si yo aplico estrategias efectivas de comunicación,
te vayan a fortalecer las relaciones sociales. Tengo la idea de que puede ser, he leído artículos que indican que así es, pero a lo mejor en el entorno donde yo lo voy a aplicar, eso no va a ser efectivo. Esa es la cuestión de la hipótesis. Yo creo que algo funciona de esta manera, pero no tengo la certeza todavía. ¿Sí? O sea, es una aseveración a medias, por así decirlo, que es la cuestión de la hipótesis. ¿Cómo lo razono? Esa es una idea de cómo se plantea una hipótesis. Entonces, acuérdense que la hipótesis es una idea que se tiene sobre algo, pero todavía no está comprobado o pudiese comprobarse, ya sea que se desmienta o que se confirme. Por decir, de este planteamiento, de esta frase, este sería el razonamiento. La comunicación clara y asertiva minimiza malentendidos, la escucha activa y la empatía incrementan la colaboración y el respeto mutuo, y al reducir barreras y ruidos se mejora la efectividad de los mensajes. Esto es lo que yo razono desde este planteamiento. Si esto lo aplico, esto es lo que me va a dar como resultado. Es cómo se plantea una hipótesis, una idea y qué beneficios me puede dar. Yo ya después si se puede comprueba o no. Pero eso entraría en la cuestión de comunicación. ¿Qué conclusión tenemos? Bueno, la comunicación es parte importante de las relaciones y la convivencia. Es efectiva para crear una comunidad adecuada, donde haya buen diálogo, tener claridad en los mensajes, ser asertivo a la hora de comunicar algo, y un uso apropiado de la cuestión verbal y no verbal, que se acuerdan que les decía, cómo lo digo, de qué manera me muevo en el entorno a la hora de comunicar algo. Y bueno, teniendo en cuenta que la cuestión de la comunicación no nada más tiene que ver con el tono verbal, sino con la cuestión emocional, la cultura y los contextos. Tanto eso como lo puede beneficiar, como lo pudiese perjudicar en algún momento dado. Consejos para mejorar la cuestión de la comunicación. Siguen siendo puntos a trabajar o puntos de examen. ¿Qué mejora la comunicación? La escucha activa, la claridad del mensaje, la empatía, reconocer lo que pueda estar viviendo el otro, que era lo que les decía. Si yo veo que la otra persona no me puede estar prestando atención, se está disociando, necesito buscar la manera en la que pueda regresar la atención a lo que yo le estoy diciendo. Alguien que se disocia, ok, ya no me está prestando atención, ¿qué hago? Cambio el tono de voz, modifico el mensaje, tengo que buscar la manera en la que pueda generar que la atención regrese a lo que se está planteando o cómo lo estamos planteando. Control de las emociones. Si yo estoy intentando comunicar algo, no me puedo enojar. Si la otra persona está enojada y yo también me enojo, vamos a sesgar la comunicación, vamos a generar ruido en la cuestión comunicativa. O si la otra persona está feliz y yo le quiero decir algo serio, pues no vamos a conectar en ese punto. Necesito que la otra persona primero se tranquilice para que generemos cierto grado de atención. Y generar feedback o retroalimentación, que es parte de la escucha activa. ¿Qué puedo cambiar? Sobre todo si me están haciendo cuestionamientos. Oye, ¿cómo ves que hice esta tarea, la elaboré de esta manera, o hice este trabajo? Ah, pues creo que deberías de mejorar esto, o creo que el trabajo que hiciste fue deficiente y necesita cambiar en este punto. Ah, ok. Yo desde la escucha activa puedo tomar esa parte de la comunicación de decir, no me voy a poner emocional de decir, ah, me está regañando. Ok, a lo mejor sí necesito cambiarlo para poder tener un mejor desempeño. Ahí venían unos ejercicios, pero eso no se los voy a poner ahorita por falta de tiempo. Nos vamos a hacer la siguiente clase porque no me traje los textos.
A ver, tenemos 3 preguntas ahí. Dice, ¿cómo identificas las funciones del lenguaje? Pero vamos a cambiarles. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Ya lo tienen anotado, según tengo entendido. Ya lo habíamos visto. ¿Cuántas funciones del lenguaje hay? ¿Me puedes decir 2? Ok, ¿alguien más me dice otras 2? Varios tomaron fotos. Funciones del lenguaje. Ya me dijeron 2, emotiva y poética. Ok, connotativa y dijiste cuál? ¿Cuál? Expresiva y connotativa. ¿Quién me dice las últimas 2? Apelativa, ¿y cuál falta? Y la metalingüística. Ok, ¿quién me dice cuál es la función de la figura retórica? ¿Las tienen anotadas? ¿O en foto? Ajá. ¿Cuántos tipos de figura retórica hay? Simil, hipérbole. ¿Quién me dice otras? Hipérbaton es una. Estamos nada más repasando cuáles son las figuras retóricas, características de la figura retórica. Los nombres y funciones, era lo que les pedí que anotaran porque son como lo que pudiese venir como pregunta para el examen. ¿Manda? Pues sí, para que lo hagan, para poderles subir las presentaciones. Antes de avanzar esto. Pues ya salió el solecito, esperemos que no esté tan frío al rato. ¿Qué otras figuras retóricas hay? Acuérdense que nada más ocupan aprendérselo para el examen, ya después se los puede olvidar. ¿Vale? Antítesis, sí, esa es una. También. Ajá. El oximarón. En un nombrecito, sí. Bien, vamos bien. Y ahora vamos en los textos, ¿cómo se utilizarían estas estructuras y funciones? Vamos a identificar o intentar identificar en un texto cómo funciona cada una de ellas, porque creo que tengo entendido que a lo mejor en algunas preguntas puede que venga a lo mejor textos cortos donde les pida identificar alguna de estas funciones. ¿Qué es una analogía? ¿Cuál es la figura retórica? ¿El mensaje del autor? ¿Qué puede estar trabajando en cada uno? Creo que no son todos los mismos exámenes, algunos van a venir diferentes, pero puede que les toquen ese tipo de reactivos, entonces por eso las presentaciones así. Es un poquito más grande. ¿Por qué es importante la comprensión lectora? Me va a ayudar a entender mejor lo que se está escribiendo, cómo se está escribiendo y qué intención le están intentando dar. Como les digo, para que me permita entender cómo funciona la figura retórica. Ya ven que les decía que había un tipo de figura retórica que cambiaba el orden en que se decían las cosas. ¿Se acuerdan cuál era? Esa que cambia el orden en el que se dicen las cosas. ¿Cuál es? ¿Quién me dice el nombre?
Ya se les olvidó. Me regreso. El hiperbotón es el que altera el orden cronológico. El hiperbotón es el que cambia el orden cronológico de las cosas. ¿A qué nos sirve esta cuestión de la comprensión lectora? Que yo pueda leer algo y no necesite que me lo explique alguien más para poderlo entender, poderlo razonar yo por mi propia cuenta. Facilita una cuestión de aprendizaje autónomo, mejora la decisión de decisiones fundamentadas para analizar críticamente la información. A la hora de leer un reactivo del examen, ¿por qué voy a elegir la respuesta? ¿Las respuestas coinciden con lo que me está preguntando? ¿Qué lógica le doy para la hora de...? Por decir, sobre todo cuando son exámenes de elección múltiple, la mayoría de las preguntas deben de venir por lógica. Muchos utilizan lógica de descarte, de decir, ok, me está preguntando una cosa, ¿cuáles de estas 4 opciones de reactivo, o 5, dependiendo de los exámenes, cuáles no tienen nada que ver con lo que me está preguntando? Ah, pues estas 3 o estas 4 yo sé que no tienen nada que ver, la más cercana es esta, o hay 2 que son las más cercanas, entonces desde ahí estoy trabajando la cuestión de la lógica de la decisión fundamentada. Ya está la pregunta, entonces por descarte voy eligiendo. Sobre todo cuando esa es la función de los reactivos de opción múltiple, que no tengan que argumentar, sino ya está la respuesta, mejor lo razono y elijo la que se adecue más a lo que me está preguntando. Sale más fácil que decir, de Team Marín de Doping, voy a ver cuál es la que cae y ya la elijo. A ver, si yo sé que la mejor las otras preguntas no tienen nada que ver, puedo elegir de manera más adecuada. Transformar la información compleja en conocimiento aplicable. Ok, lo que yo estoy, por decir, de aquí, ¿quién está en taller de los de soldadura, montacargas o algo? ¿Alguien está en taller de aquí? Bueno, sí, es decir, cuando vas a la parte práctica te sirve para aterrizar más lo que leíste que simplemente leerlo. Por decir, todo el mundo puede leerse un manual de montacargas, pero pues si no agarras un montacargas va a ser difícil que lo pongas en práctica y te quede más claro. Por eso es la parte de aterrizar la teoría con la práctica, sobre todo en cierto tipo de materias. O, por decir, supongamos, alguien quiere ser electricista y entiende en la parte teórica cómo funcionan los polos, cuándo es corriente, cuándo es tierra, cuándo te puede dar un toque y cuándo no, pero pues no es lo mismo ya estar manipulando corrientes eléctricas para entenderlo de mejor manera. Por eso no sé si, de hecho, así hay videos en internet, un video que me llama mucho la atención de un señor que está pasándole corriente a una batería simplemente con sus manos, pero pues no te dicen que trae unos zapatos que permiten que la corriente no rebote en el cuerpo y pueda pasar sin generarle un daño de manera severa al cuerpo. Entonces, esa es la parte de la teoría y la práctica, esa es la función de la comprensión lectora, y entenderlo y poderlo aplicar de manera adecuada. En la cuestión académica, pues sí, como les digo, entenderlo y poderlo aplicar. En el ámbito profesional, poder interpretar toda la cuestión que se me da ya en el área de trabajo. Leer un contrato, que la mayoría de la gente cuando nos contratan, rara vez nos ponemos a leer un contrato porque decimos, no me voy a aventar a leer eso de 8 o 9 hojas, pero pues también ahí a veces hay cosas que si no les ponemos atención, no nos damos cuenta de que tenemos derecho o no. Suponemos, pero hay contratos que están hechos de una manera muy engañosa.
O como, ¿alguien de aquí ya ha trabajado? ¿Te han hecho firmar en alguna ocasión una hoja en blanco? ¿En un trabajo que te hayan hecho firmar una hoja en blanco? ¿Quién dijo? Ah. Bueno, pues, ¿qué es la función de la hoja en blanco? Lo que ellos quieran. Supongamos, trabajas en una fábrica, manejas un montacargas y por que no te avisen que a lo mejor te subieron a una plataforma y en un espacio, por indicación de alguien más, te dicen que vayas a la oficina o algo, dejas el montacargas, alguien más mueve elementos de ahí, se cae el montacargas y te echan la culpa a ti. Pero, pues, como ya hay una hoja en blanco en la cual ya tiene tu firma, ellos la pueden rellenar con que tú estás aceptando la responsabilidad y la firmaste. Y por lo tanto estás aceptando una renuncia sin remuneración y a base de tu sueldo, tu finiquito, con eso vas a pagar la parte que te corresponde de los daños que se causan. Entonces es una función, tiene que ver con la comprensión lectora. A lo mejor tengo que checar yo el contexto de por qué lo firmo, o si me arriesgo o no, o si en el contrato viene qué derechos tengo y cuáles no. Ah, pues si hay un daño la empresa cubre. Ah, bueno, entonces a lo mejor no se va a utilizar de esa manera ese tipo de situaciones. Y la vida cotidiana, bueno, analizar noticias, instructivos y comunicaciones importantes. O sea, poder distinguir qué es una noticia real, qué es una noticia falsa, qué puede ser un mensaje inventado y cómo está redactado. ¿Qué tanto lo entiendo? Contexto educativo y social. Evaluaciones, por decir, prueba PISA, planea y otras pruebas que miden la comprensión lectora. Son preguntas que vienen dentro del contexto de la SEP, como les digo, con preguntas de manera de descarte. Te preguntan cosas bien lógicas, pero hay gente que como no lee de manera adecuada, responde a la y se va. Entonces, por eso en México hubo unos años que no se aplicó, porque tenemos, siendo una realidad, tenemos una pésima comprensión lectora. Me incluye entre ellos. Hay veces que leo algo y tengo que volver a leer 3, 4 veces porque no me queda claro. Pero es porque no practicamos esta cuestión de la lectura. ¿Se acuerdan que les decía en la cuestión comunicativa que estamos tan acostumbrados a redactar un texto en el celular, que el celular lo corrija, que el celular lo vaya modificando, en lugar de estar viendo yo por mismo qué errores tengo? Entonces, en esa cuestión se nos dificulta a la hora de presentar un examen, no poder descartar por lógica los reactivos. A lo mejor yo sí me sé todo el contenido, pero como no estoy comprendiendo la pregunta o no le estoy dando el sentido adecuado, me estoy revolviendo más y ya perdí por completo el contenido. O lo entendí de otra manera. La demanda laboral, bueno, en la cuestión laboral, ¿qué capacidad tengo yo de lectura? ¿Por qué? Depende de lo que vaya a trabajar. Si me van a dar las instrucciones de manera escrita o si me las van a dar de manera verbal. Como les digo, en un contexto, supongamos, de técnico, vas a tener que hacer una instalación en una fábrica de luces y estrobos LED porque es una fábrica de seguridad, entonces tienes que manejar corriente 220 con cierto tipo de cables y ahora resulta que a lo mejor, porque no lo leíste y a ti se hizo más práctico meter otro tipo de cableado, pero la corriente de ahí no es la adecuada para ese tipo de cableado, se va a quemar todo. Entonces ahí entra esa cuestión de la comprensión lectora. Me ha tocado conocer gente que trabaja de electricista y por aplicar ese tipo de situaciones, es decir, ¿para qué lo leo? Yo ya le sé, soy buen electricista, entonces no voy a poner esos cables porque sirven más estos otros. O también, en otro contexto, decir, oye, pues este cableado para las instalaciones que tú tienes, para la cantidad de energía que se maneja, no te va a servir. Necesitas un tipo de cableado diferente, más grueso, etc. O gente que trabaja como técnicos de fresadoras y torno, a la hora de cambiar cierto tipo de piezas, te dicen, ah, pues pedimos estas piezas. A ver, ¿qué se pidió? Oye, pues es que estas piezas no te sirven para ese tipo de máquina. Tiene que ver con esa cuestión de qué es lo que leo y cómo lo leo.
Y en la vida diaria, como les digo, pues la cuestión de las fake news, qué me mandan en el mensaje, cómo me lo mandan, como les decía, la cuestión de si alguien me está escribiendo en letras mayúsculas, en minúsculas, si me está poniendo emojis, cómo está poniendo la cuestión de la comunicación. Como les digo, ya no somos tanto de escribir un texto largo a la hora de comunicarnos, somos más de poner una simple reacción más sencilla, pero ya lo entendemos como parte de nuestra comunicación diaria. Lo malo es que eso también, a la hora de leer un manual, un texto o algo que traiga mucha información, nos perdemos mucho en la cuestión de la atención. ¿Qué vamos a ver? La estructura del texto, el tema principal, su propósito, problemática y conclusión, las figuras retóricas que se vayan a utilizar, interpretación de frases, si hay analogías o gráficos, y relación con la vida cotidiana. ¿Qué hipótesis hay? ¿Qué vocabulario se utiliza? Y la organización gráfica de la información. Eso puede ser como gráficos de barras o como puede ser a lo mejor una imagen que yo pongo en ese tipo de texto para generar cierto tipo de impacto. Texto continuo. Este tipo de textos va de manera lineal. Igual como toda la mayoría de los textos tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué características tiene cada uno de estos, más allá de lo que les puse ahí? ¿Qué nos habían dicho desde la primaria? ¿Cuál es la función de la introducción, del desarrollo y la conclusión? Por decir, en un cuento, ¿qué características tiene un cuento en la introducción? ¿Qué nos plantea? Ajá. Personaje, escena, ¿qué más? ¿Mande? Por decir, hay un narrador. En el desarrollo nos habla de una problemática o qué es la situación que está sucediendo. ¿Sí? Y en la conclusión, ¿qué nos plantearía en un cuento, por así decirlo? Una solución al problema y un cierre. ¿Sí? En una novela, ¿cómo entraría esa parte de la introducción? ¿Qué nos plantea en una novela? En una novela no me refiero a no me refiero a una novela como las de Televisa, pero ¿qué nos plantearía un tipo de novela escrita en la introducción? ¿Mande? Te plantea la época en la que está sucediendo, te plantea igual introducción de personajes, pero no hay un narrador. ¿Okay? Desarrollo, más de lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? Y quiénes más intervienen dentro de la historia. Conclusión, igual, como puede tener un cierre complejo, como puede tener un cierre abierto. No siempre se concluye. En el caso de un texto académico, que sería más lo que está aquí, presenta la tesis, establece coordenadas conceptuales y guía el desarrollo argumental. Por decir, si agarro un libro de biología, si agarro un libro de matemáticas, me va a plantear qué es lo que se intenta ver. Por decir, si agarro un libro de ecuaciones diferenciales, bueno, en la primera parte me va a decir, este es un libro de ecuaciones donde vamos a ver los elementos de ecuaciones diferenciales, cómo está planteado, y en el desarrollo, ¿qué argumentos los fundamentan? ¿Por qué se debe de trabajar con ecuaciones diferenciales? ¿Qué características tienen? Los procesos de desarrollo en los que yo debo de seguir para llevar a una elaboración de este tipo de reactivos o de problemas, dónde los voy a utilizar, cómo los puedo utilizar, sobre todo si van a ingeniería, ese tipo de libros son los que les va a tocar ver, quieran o no, lamentablemente. Digo, si les gustan las cuestiones matemáticas, excelente. Si les gusta la cuestión de ingeniería, pero matemáticas no es lo suyo, va a ser un coco, pero pues ni modo, es parte de... Ya en el trabajo a lo mejor no les van a utilizar tanto, pero tienen que llevarlo. Conclusión, sintetizar los hallazgos principales.
por qué se utilizó, por qué se descubrió que se tenía que utilizar de esa manera, cómo les va a servir y de qué manera la pueden ejecutar en las cuestiones prácticas de su desarrollo. Por decir, en el caso de la cuestión de un libro de matemáticas, un libro de biología, bueno, más de lo mismo. ¿Por qué nos habla de esto? ¿Qué hallazgos hay? ¿De qué nos está hablando? Si es un libro de anfibios, bueno, toda la cuestión de este tipo de animales. ¿Qué conclusión hay? ¿Por qué? ¿Cómo? Si algunos están, ya no están, etcétera. Eso hablábamos de un texto continuo, como digo, tiene una secuencia, un inicio, un principio y una conclusión. En un texto discontinuo, no. Aquí nos puede hablar de diversas cosas a la hora de estar generando una información. Puede ser una narrativa, una cronología. Regularmente son, como les decía, mapas conceptuales, un mapa mental, cuadros sinópticos, que no tienen una secuencia lineal, sino se va ramificando. Puede ser como un mapa de llavecitas, se les llaman un diagrama de flujo. Sigue parte de un texto continuo, pero yo lo genero en un texto discontinuo. ¿Por qué? Si alguien más que no sea yo y no tiene buena comprensión lectora, lo lee de buenas a primeras, puede que se pierda, porque tiene que ver este tipo de textos con la idea de quién lo está elaborando en un principio. Regularmente, por decir, si yo hago un mapa conceptual a mi estilo, yo lo voy a entender más fácil yo que si se lo muestro a alguien más, necesito irlo guiando de por qué organicé la información de esa manera. Por decir, los manuales técnicos o diagramas de flujo, por decir, un diagrama organizacional. ¿Por qué está distribuido de esa manera? A lo mejor voy a entender cada uno de los puestos que veo, pero no voy a entender por qué lo pusieron de esa forma. Regularmente ese tipo de textos necesitan la explicación de alguien más. En el caso de un texto continuo, si tengo una buena comprensión lectora, lo voy a entender por sí solo. En el texto discontinuo, aunque tenga una buena comprensión lectora, si es un tema que yo no conozco o no domino, voy a necesitar que alguien más me lo explique. Como les digo, sobre todo si son de tomar notas y lo generan, como les digo, en mapas conceptuales, si alguien más lo ve, si ustedes no se lo explican, probablemente no lo va a entender. Si lo escribo solamente con palabras y voy tomando la nota así como lo voy viendo, es más fácil que algo lo entienda. Entonces, más o menos da la idea de cuál es la diferencia de un texto continuo y uno discontinuo. Sí, no. Andamos en Marte, estamos presencialmente aquí, pero ya me disocié y me fui para otro lado. Así pasa, y así es la vida, de triste. Pues no nos queda otra más que echarle ganas. Diferencia del texto discontinuo a un texto continuo. El texto continuo suele utilizar un lenguaje más formal. En el texto discontinuo, no necesariamente. Puede ser un lenguaje más coloquial. El continuo es un lenguaje más formal. En el discontinuo puede utilizarse un lenguaje informal. En el continuo sí o sí tiene que ir con un lenguaje formal porque, como les digo, regularmente es una historia, es un cuento, es un texto científico el que puede ir generando ese tipo de textos. O sea, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. En el texto discontinuo no tienen una introducción, regularmente son palabras al azar o frases al azar que nosotros mismos les vamos dando sentido. ¿Sí van a tener lapso entre cambio de clase? ¿O no?
Es que me quedé con la duda, dije, si no, para cortarle ahorita y tengan unos 10 minutitos de perdido para que bajen por agua o algo. Por eso les decía, si no, para detenerme aquí, nos quedamos ahí en los textos discontinuos. Es que ya tendríamos que hacer una pequeña actividad con este texto, pero se me hace que ya no alcanzaríamos. No, lo vamos a hacer la siguiente clase aquí. Digo, van a tener ustedes las presentaciones para que ya lo vayan viendo, pero la idea es que vayan generando cierto tipo de actividades aquí también. Bueno, chicos, vamos a detenernos por hoy. Siguiente sábado les seguimos y al ratito les hago llegar ahora sí las presentaciones.